episodio número 3028. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este jueves 30 de enero. Mostrar compasión. En el marco de esta lección número 5, la ira del amor divino. Con el texto a memorizar de Salmo capítulo 78 y el versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo capítulo 78 y el versículo 38. Durante toda esta semana hemos abordado diversas partes de esta gran lección número 5. El pasado sábado domingo estuvimos viendo afligido por el mal. Luego en la parte del lunes, Dios es lento en airarse. En la parte del martes, indignación justa. Y ayer miércoles, Dios no se complace en afligir. Y para hoy, tal y como lo habíamos mencionado, mostrar compasión. La verdad es que hemos tenido unas lecciones sumamente interesantes y hemos compartido también 2 comentarios teológicos que su servidor pues ha podido conseguir para cada uno de ustedes. Pero también ya esperamos que en las próximas entregas nuestro querido doctor y pastor Franklin Martí pueda también seguirse uniendo a este programa. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos que prestemos atención y que a la vez podamos compartir este mensaje con otros, que al aplicarlo podamos ser bendecidos, incluyendo nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo y todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mostrar compasión. Aunque la ira divina es algo terrible, de ningún modo es inmoral o contraria al amor. Al contrario, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios expresa su ira contra el mal a causa de su amor. La ira divina es terrible debido a la naturaleza insidiosa del mal, en contraste con la pura bondad y el esplendor de Dios. Y es que precisamente esto es lo que vemos, que la ira de Dios es algo terrible, pero como bien se menciona inicialmente, no es para hacer un mal, no es para hacer ningún daño, sino que es producto del amor para defensa de los inocentes. En este sentido, el amor, no la ira, es esencial para Dios. Donde no hay maldad ni injusticia, no hay ira. En última instancia, la acción más amorosa de Dios, consistente en erradicar el mal del universo, también hará desaparecer la ira y el enojo, pues la injusticia y la maldad dejarán de existir para siempre. Qué interesante este pensamiento, porque donde no hay maldad, tampoco hay juicio, tampoco hay castigo, tampoco hay ira. Así que, de verdad, queremos llegar a esa patria mejor, a ese punto en el que ya el pecado tenga su culminación. Solo la dicha y la justicia existirán por la eternidad como resultado de una relación de amor perfecta. Nunca más habrá ira divina, porque nunca más habrá necesidad de ella. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! Y es lo que venimos diciendo. Es algo maravilloso el hecho de que
ya la ira se acabe, que ya no haya pecado, que ya no haya maldad, entonces todo sea paz y felicidad. Es ahí que Dios quiere llevarnos, y por eso es que estamos en este mundo tratando de evidenciar cada día el Señor sus misericordias con cada uno de nosotros, y nosotros obviamente nuestra fidelidad, el amor que le tenemos a Él en respuesta de su amor. A continuación se nos invita a leer Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, Proverbios capítulo 20, versículo 22 y capítulo 24, versículo 29, Romanos capítulo 12, del 17 al 21 y Hebreos 10:30, para responder a la pregunta, ¿cómo nos protegen estos textos contra la tentación de vengarnos? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Primero veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo tu pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresura. Ahí está lo que dice Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 35. Ahora vayamos a Proverbios capítulo 20, versículo 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, y Él te salvará. Ahí está lo que dice Proverbios 20, 22. Ahora veamos en el mismo libro de Proverbios, pero el capítulo 24 y el versículo 29. No digas, ¿cómo me hizo? Así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Ahí está lo que dice Proverbios 24, 29. Ahora veamos Romanos capítulo 12, versículo 17 y también versículo 21. Romanos capítulo 12, versículos 17 y 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y a continuación, Hebreos capítulo 10 y el versículo 30. Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Ahí está lo que dice Hebreos capítulo 10 y el versículo 30. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿cómo nos protegen estos textos contra la tentación de vengarnos? Aquí escribí, estos textos nos señalan que la venganza pertenece únicamente a Dios, porque Él juzga con perfecta justicia. Al dejar nuestras ofensas en sus manos, somos liberados del peso de la ira y evitamos cometer injusticias por actuar desde nuestras emociones. También Romanos 12:19 nos recuerda que nuestra tarea es vencer el mal con el bien, no buscar retribución. Hasta aquí mi respuesta, y definitivamente yo entiendo que la gente necesita dejar de hacer esto, de que pagar mal con mal. El que paga mal con mal, lo único que está haciendo es, en una relación, perder, perder. Una relación ganar, ganar, es cuando tú puedes hacer un bien por alguien y eso se retribuye. Quizá esa misma persona no te lo agradece, pero te lo agradece Dios, que es lo más importante. Y la bendición de Jehová es la que aprovecha. Según las Escrituras, Dios tiene derecho a dictar sentencia y siempre lo hace con perfecta justicia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento reservan explícitamente la venganza a Dios. Como escribe Pablo en Romanos 12:19, citando Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, según la Reina Valera contemporánea, no busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí está lo que dice Romanos 12:19. Y es sumamente interesante porque aquí lo dice, mejor dejemos que actúe la ira de Dios.
porque es que Dios sabe las intenciones del corazón. Es el problema que casi siempre incurrimos nosotros, porque nosotros no sabemos el por qué la persona hace ciertas cosas y por qué nos hace daño. Es muy probable que nos sorprendamos en el juicio cuando Dios revele los secretos del corazón, cómo esa persona se arrepintió o tenía realmente un problema que le hacía actuar de esa manera. Pero si uno se pone a coger la venganza y a coger el juicio, entonces es un estrés de vida innecesario. Dejemos que Dios sea Dios. Si bien Dios es quien termina juzgando la injusticia y el mal, Cristo ha abierto un camino para todos los que creen en Él. De hecho, Jesús es quien nos libra de la ira venidera, tal y como lo dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos a leerlo rápidamente porque me gusta mucho que ustedes tengan la evidencia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Escuché clarito que dijeron amén, hubiese dicho Omar, porque realmente es maravilloso que Jesús nos libra de la ira venidera. También esto está de acuerdo con el plan de Dios, tal y como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 9. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es para aquellos incluso que están confundidos y hablan de la predestinación para perdición y todas esas cosas que la gente realmente no maneja esos temas. Realmente viven en confusión, creyendo como que Dios está pendiente de azotarlos, de eliminarlos. Aquí está estableciendo la Biblia que Dios nos libra de la ira venidera y que para eso vino Cristo, para quitarnos de la lista donde íbamos a recibir la ira. Por eso dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Es para eso que vino Jesús. La ira divina no queda anulada, pero quienes tienen fe en Jesús serán liberados de ella gracias a Cristo. Alabado sea el Señor. 1000 veces gloria a Dios, porque definitivamente Cristo merece toda honra, toda gloria, todo honor. Librarnos de la ira, librarnos de la muerte eterna, librarnos de vivir vidas estresadas, malhumoradas, librarnos de tantas cosas. La verdad es que no tenemos cómo pagarle a Dios. Se hacen entonces las preguntas finales. ¿De qué manera la expiación de Cristo ha preservado la justicia a la vez que nos ha librado de la ira? Puesto que se ha hecho esa provisión para cada uno de nosotros, a pesar de nuestros defectos, ¿cuánto más misericordiosos deberíamos ser con los demás? Aquí escribí, en la cruz, Cristo satisfizo la justicia divina al pagar por nuestros pecados, permitiendo que Dios nos libere de la ira merecida. Esto nos llama a extender la misma misericordia hacia los demás, reconociendo que así como hemos sido perdonados, debemos perdonar a los demás. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que mostrar compasión debe ser nuestro afán, nuestro deseo, porque Cristo obviamente se compadece de nosotros como hijos de Dios. Entonces, dejemos de estarle negando la salvación a la gente. Dejemos de estarle poniendo difícil la salvación a los demás. Y me voy a tomar solamente un minutito para dar mi testimonio de cómo yo originalmente veía este asunto. Yo no era adventista del séptimo día, sino que iba a una iglesia, me voy a reservar, ¿verdad?, el nombre para no comprometer a nadie, pero en esa iglesia
se enfatizaban mucho las obras y que la gente tenía que vivir una vida pía, una vida santa. Y era tan y tan fuerte lo que ellos decían, como que para poder salvarse, usted tenía que ser prácticamente perfecto. Entonces, en ese sentido, no era mucha la gente que llegaban a los pies de Jesús. Y al contrario, mucha gente con deseo de entregarse a Dios, mejor se iban, porque lo que veían ahí era una situación que ni ellos mismos podían soportar. Se parece mucho a la condición de los fariseos, quienes ponían cargas que ellos mismos no llevaban. Por lo tanto, hagámosle la salvación fácil a la gente, no porque nosotros somos los que proveemos eso, sino porque ya Cristo lo hizo. Y si Cristo le hizo fácil la salvación a la gente, no seamos nosotros los que se la pongamos difícil. De esa manera, vamos a disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para realmente experimentar la bendición que se siente de poder ser libres, libres del pecado, libres de la ira, libres del temor, del juicio, de estar pendiente a lo que hacen los demás. Ayúdanos a ser buenos hacedores de tu palabra, a vivir vidas plenas de paz, de amor, de felicidad, que tengamos relaciones ganar con nuestros semejantes, especialmente con nuestra familia. Ayúdanos a proveer cada día más de encuentros en que las personas puedan tener contigo y que nosotros mismos seamos también renovados por el poder de tu Santo Espíritu y por tu gracia y por tu amor. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima entrega, el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 5, la ira del amor divino. La verdad es que no somos iguales, o sea, no estamos en el mismo nivel como cuando empezamos en cuestión de hablar de la ira del amor divino. Ahora estamos más preparados, más sólidos, pero todavía queda una lección más, obviamente, para hacer el cierre, resumen y ver qué bendición adicional el Señor nos comparte. Esta semana el texto a memorizar, Salmo capítulo 78 y el versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo capítulo 78 y el versículo 38. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Recuerden, vía WhatsApp 484-838-8989. Cualquier duda, pregunta, comentario, alguna sugerencia, apoyar este ministerio, lo pueden hacer mediante esa vía, y también al correo electrónico omarmedina113@me.com, omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.